Muy buenos días, mis queridos alumnos del segundo de secundaria. Ya hemos llegado al día viernes. Es nuestra última clase de la semana, de nuestra semana 2 en nuestras clases virtuales. Espero que todo haya sido de su agrado, que nuestras clases hayan sido entendibles y también espero que ustedes de forma justa hayan estado trabajando de forma correcta, que no echen por el suelo nuestra forma de trabajar, que no echen por el suelo nuestros esfuerzos y tampoco los de sus padres. Miren, nuestro tema de reinos e imperios, vamos a estudiar a los pueblos germánicos. ¿Por qué los pueblos germánicos? Porque después de la intervención de estos pueblos en la sociedad de ese tiempo, va a acontecer demasiados cambios, cambios que con el tiempo eh, llegarán a formar los países que hoy conocemos. Por ejemplo, entre los pueblos germánicos están los francos, que con el tiempo se asentarán en Francia y en parte de Alemania, y así con el pasar de los años los llamaremos franceses. Los anglosajones, con el tiempo y después de muchas batallas, muchas guerras, se acentuarán en el territorio inglés y llamaremos a ese país Inglaterra. Quiero darles a entender de que con la intervención de estos pueblos germánicos, todo lo que se conocía hasta ese momento, que era solo el Imperio Romano, va a cambiar. Los pueblos germánicos van a ingresar poco a poco al Imperio Romano, que bueno, ya es el Imperio Romano que en su mejor momento abarcó prácticamente toda Europa y otros dos continentes adicionales. Este vasto o gran imperio, bueno, ha estado decayendo. O sea, lo último que supimos de él fue del Imperio Romano, es que fue dividido entre dos hermanos y se dividió entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Ahora, ¿quiénes son estos pueblos germánicos? Bueno, para empezar, a ellos los romanos los llamaban bárbaros. Bárbaros en sí significa extranjero, pero si tú buscas bárbaro en Google, pones imágenes, encuentras posiblemente a Dave el bárbaro, encuentras al bárbaro uno que tiene el cabello gringo, de un cabello amarillo de Clash of Clans, creo que se llama el juego, encuentras a Conan el bárbaro, encuentras imágenes de War of Crash, creo que se llama el juego, donde salen unos ogros y ellos se les llamaría bárbaros. Encuentras en realidad personas bastante toscas, salvajes, y es en sí, a los romanos llamaban bárbaros a estos pueblos, no solo porque sean extranjeros, sino que se comportaban diferente a ellos. Eran más toscos, eran salvajes, como ellos lo llamarían, incultos. Su lenguaje era diferente, no se entendían. Para los romanos lo que hablaban los germánicos era solo balbucear, era grito, o como tú ahora en dibujos o en cines puedes ver, ¿no? Cómo es que se representa un bárbaro. Pero los bárbaros tenían una sociedad bastante, bueno, no avanzada, ¿no? No civilizada, pero sí ordenada. Por ejemplo, en cuanto a sus características, los bárbaros tenían un tipo de economía, ellos subsistían de forma autónoma. Con eso me refiero a que ellos mismos generaban su economía. Por ejemplo, ¿no? En sí la mayoría de los pueblos bárbaros eran agricultores, eran ganaderos y en su mayor parte trabajaban, bueno, talaban los árboles. ¿Para qué? Sus armas, sus casas, ¿a qué me refiero? Ellos paraban construyendo, ellos habitaban donde caían, a eso nosotros le llamamos nómades. Entonces entendemos que los bárbaros eran nómades, entendemos que los bárbaros tenían una economía autónoma que dependía bastante de la agricultura, de la ganadería y de talar algunos árboles. ¿Sí? Es lo que vamos a escribir en su cuaderno, pero les estoy explicando. ¿Sí? Ahora, en cuanto a su sociedad, la sociedad tenía tres niveles. ¿Sí? Pero en sí, si lo ves de lejos, solo era el rey o el jefe bárbaro, el jefe bárbaro y la nación.
Pero en sí son tres niveles. Está el jefe, está los soldados, está la milicia, lo que llamaríamos milicia, y al final están los clanes. En cuanto al jefe, es este era elegido, era un rey o un jefe que se elegía durante mayormente las reuniones que ellos tenían por las noches, y esto se hacía mediante batallas, mediante competencias. La idea era escoger no al hijo del rey, sino al más fuerte, al más aguerrido, al que podía dirigir un pueblo fuerte, lleno de fortaleza, lleno de vigor. Era la costumbre que ellos tenían. Entonces a la cabeza tenemos al rey elegido o jefe, pero este era un rey elegido y mayormente tenía que ser el más fuerte. Debajo es, como te venía diciendo, los militares, llamados la centena. Y al final estaba el clan. El clan en sí es, el clan vendría a ser, por ejemplo, ¿no? El clan Mora. El clan Mora está compuesto por el señor Mora, la señora de Mora y todos sus hijos, sus nietos, sus hermanos. Igual vendría a ser, por ejemplo, el clan Medina, el clan Miranda, el clan Valer. Estos clanes están dirigidos por la cabeza del clan, pero está conformado solo por los familiares, por el linaje familiar. Entonces entendemos por clan, ¿sí? Que es que une a todos los miembros de un mismo linaje familiar. ¿Está bien? Ahora, en caso de que no se haya entendido, rebobinando un poco, en nuestra sociedad hay tres niveles, ¿sí? Bueno, en la sociedad de los bárbaros hay tres niveles. Está el jefe o rey elegido, está la centena, que vienen a ser los militares, y están los clanes. ¿Está bien? En cuanto a la política, como les venía diciendo, mayormente se reunían por las noches a festejar o a administrar justicia o escoger a reyes, ¿sí? Al rey o al jefe que los iba a dirigir. Ahora, no solo eso, al momento de administrar justicia, ellos practicaban en parte la ley del talión. Claro que no era llamado así, ¿sí? Era llamado la venganza de sangre. ¿Cómo es que era? Por ejemplo, ¿no? Si alguien perdía a su hermano, tenía la facultad de vengarlo matando al hermano o matando a la persona que dañó a su hermano, ¿sí? Los juicios con el tiempo fueron cambiando, ya no se realizaba la venganza de sangre, sino se hacía una compensación al dañado, ¿no? Se le entregaba posiblemente, ¿no? Productos agrícolas, productos ganaderos, o se realizaba compensaciones que para ellos eran estables, que para ellos eran permisibles. Por ejemplo, ¿no? Perdiste a tu esposa, te dio una nueva esposa, perdiste a tu esposo, bueno, él se hace cargo de tu familia, cositas así, que posiblemente no sean entendibles a nuestra razón, pero era la forma de vivir para ellos. En cuanto a la religión, ellos eran politeístas. Ellos creían que el hombre había sido creado por los dioses, y acá interviene algo que posiblemente ya conozcas y te interese bastante, ¿no? El hombre era engañado por Loki, quien era aquel que los seducía para el mal, era aquel que los inclinaba hacia el pecado, era aquel que los llevaba por el mal camino. Y Odín era el que organizaba el ejército, era el rey dios para ellos. Ya te debes imaginar que por ahí encontrarás el nombre de Thor, Loki y Odín. A ti se te hace bastante conocido el Valhalla, las Valquirias. Esto de acá era en lo que creían los bárbaros, ¿no? El ring, que los muertos tenían, que un guerrero tenía que morir en batalla y no en otras circunstancias. Cuando un guerrero moría en batalla era lo mejor para ellos, ¿sí? Leyéndole lo que dice acá, dice que eran politeístas, creían que el hombre había sido creado por los dioses y por Loki. ¿Quién es Loki? Es el espíritu del mal quien los inclina al pecado. Y Odín viene a ser el que organiza su ejército en el Valhalla, que es lo que vendríamos a llamar Olimpo. Es el paraíso donde los guerreros muertos en combate eran recibidos por las Valquirias. Las Valquirias eran las guerreras de este dios Odín, sus guerreras más poderosas.
Con ese ejército los dioses vencerán a los espíritus del mal y los hombres resucitarán y una gran paz inundará el mundo. Son partes de las creencias de los bárbaros, ¿sí? Ellos atribuían todo a sus dioses creadores. Tenía al dios Loki, al dios principal Odín, el dios Thor y muchas cosas más que posiblemente has visto en las películas de Marvel. Hablemos ya de las invasiones bárbaras. En cuanto a las invasiones bárbaras, los bárbaros van a comenzar a traspasar las fronteras romanas, pero no por cualquier motivo. En sí, como ustedes pudieron escuchar hace un momento, les dije que eran nómades, que ellos podían autosubsistirse. Me refiero a que ellos podían generar su economía. Solo tenían que encontrar un lugar para vivir, tener que comer y vivir tranquilos. Y como dice acá, ellos buscaban vivir en paz. Pero ellos se vieron amenazados por muchos factores. Por ejemplo, en que su población comenzó a crecer y ya no necesitaban un pequeño territorio, sino un territorio más grande. Ya no eran 1000, ahora eran 10.000. Ya no eran 10.000, aumentaban a 20.000, 30.000. Y esta población seguía creciendo. No solo eso, mayormente había algo a lo cual ellos no accedían aún, era la medicina avanzada, cosa que en Roma podías encontrar. La mortalidad de los niños era bastante grande. Ya habían... Y tampoco era lo único que los orientaba a eso. Aparte eran atacados por los hunos. Los hunos podría decirse que eran los bárbaros de los bárbaros. Eran bastante salvajes, sanguinarios. Ellos hicieron retroceder a muchos pueblos bárbaros. Tanto de que en el tema de cuando los hunos empezaron a expandirse, hicieron de que los bárbaros huyendo terminaran invadiendo el imperio romano, ¿sí? Pero veamos poco a poco. Los cambios climáticos. Los cambios climáticos fueron cambiando su forma de vivir. Ya no podían ser nómades, necesitaban un lugar más seguro. No solo eso, ¿no? Al haber cambios climáticos, por ejemplo, una sequía, ya los orientaba a buscar formas de subsistirse. Ya no podían vivir de la agricultura. Necesitaban agua, el agua también es muy importante para ellos. Cambios climáticos, tormentas que podían dañarlos. Entonces los orientaba a buscar refugio. Aunque no fue el factor determinante, ¿no? El factor determinante en sí es lo que les venía diciendo sobre el tema de los hunos. El aumento de la población y la necesidad de nuevas tierras, por obvias razones. Si su población va aumentando, van a necesitar nuevas tierras. Y con el tiempo fueron haciéndose sedentarios. El empuje de otros pueblos, aquí les puse los hunos, ¿sí? Y también la búsqueda de botines. No son botas, no se vayan a equivocar. Botines me refiero a tesoros. Ellos necesitaban encontrar esos botines por hazañas, ¿sí? Que ellos buscaban realizar. No solo por eso, sino que también era una forma de subsistir, porque cuando ellos fueron explorando el mundo, no todo era agricultura y ganadería, ¿no? Se encontraron con la moneda romana y se dieron cuenta que tenía un valor. Entonces empezaron a buscar el oro, empezaron a buscar la plata, empezaron a buscar bienes materiales. Ahora, las invasiones aumentaron y debido a este aumento de invasiones al imperio, el imperio ya no podía defenderse, ¿no? Bueno, si recién la invasión de, por ejemplo, los vándalos van a poder defenderse. De los vándalos y anglosajones sería un poquito más difícil, pero si a esto se le suman otros pueblos, ¿no? Como el pueblo de los visigodos, en su momento los hunos también los atacaron, recibieron invasiones de muchos pueblos bárbaros, y así que al imperio romano le costaba defenderse. Pero, ¿por qué es que todos estos reinos bárbaros invadían Roma? Porque, como les vine diciendo hace un momento, ellos huían de los hunos, ¿sí? Bueno, no solo eso, también vimos que buscaba por los cambios climáticos que los acechaban y el aumento de su población. Ahora, el Imperio Romano cayó en el 476 después de Cristo. Su último emperador fue Rómulo Augustulo, ¿sí? Cosa que es un poquito irónico porque saben que Roma inicia con la leyenda de los hermanos Rómulo y Remo.
y está terminando con el emperador llamado Rómulo, ¿sí? Rómulo Augustulo. Ahora, de esta forma es que el Imperio Romano de Occidente va a caer. ¿Y el Imperio Romano de Oriente, profesor? Bueno, el Imperio Romano de Oriente va a caer más adelante, pero ya por las invasiones de los turcos selyúcidas, los turcos otomanos, que también estaban abarcando gran parte de su territorio y avanzaban para poder luchar contra este imperio. Los reinos germánicos más conocidos. Tenemos los ostrogodos, que se afianzaron en Italia, los francos, que también vivieron en Francia y parte de Alemania, los álanos, que vivieron en Alemania, los vándalos, que se asentaron en el norte de África, los visigodos, que se asentaron en la península ibérica, y los anglosajones, que se asentaron en Gran Bretaña. Esto te va a ayudar a poder desarrollar la separata, la ficha que se te entregó. Ahí vas a encontrar un mapa donde vas a poder poner, mire, te voy a ayudar un poco. Sí o sí vas a poner, están los ostrogodos, están los francos, los vándalos, los visigodos y los anglosajones. Los álanos, como abarca parte de Alemania, prepondré poner a los, decidí poner a los francos. También hay otros dos, ¿sí? Que por obvias razones, uno es el Imperio Romano y el otro es el Imperio Otomano, que fue avanzando también. Entonces, llegado a este punto, habremos terminado la clase. Espero que hayas entendido bastante bien. Te animo a que desarrolles tu ficha, que no está difícil. He tratado de explicarte lo más amplio posible para que puedas desarrollar la segunda parte de la ficha también, que es más escrita y más de poder razonar un poquito más, ¿sí? Bueno, te dejo, espero que tengas un buen fin de semana y bueno, nos estaremos viendo el lunes en nuestras clases virtuales de álgebra. Cuídense mucho, éxitos y bendiciones.